Cuando Lena Odom recordaba aquel periodo de su vida, siempre decía que había sido como caminar con los pies hundidos en un suelo que ya no le pertenecía. Tenía 68 años, la piel marcada por pequeñas manchas solares y una serenidad falsa que apenas disimulaba el vacío que le había quedado tras perder a Elijah, su marido durante 45 años. Vivía todavía en la casa de ladrillos rojizos donde criaron a su hijo. Una casa llena de fotografías descoloridas. Plantas que ella insistía en 1900 y cuidar aunque murieran con facilidad y una cocina que olía a café recalentado. En aquel entonces todo lo que hacía era automático. Regar las plantas, abrir las cortinas, revisar el correo, sentarse en el sillón donde Elijah siempre veía las noticias. Pero el día del funeral, ese día en el que la vida parecía haberse torcido para siempre, no podía dejar de repetir mentalmente que algo estaba fuera de lugar, como si su historia hubiera sido tomada por otras manos y reescrita sin su consentimiento. Desde el primer momento en la funeraria, Lena sintió que no estaba viviendo su propio duelo, sino presenciando una representación montada por su hijo Marcus y su nuera Kira. Él caminaba entre las coronas de flores con pasos calculados, contando la historia de la muerte repentina de Elijah, como si fuera un presentador de noticias, mientras Kira ocupaba el lugar central junto al ataúd cerrado, ofreciendo pañuelos y disculpas por la supuesta fragilidad emocional de Lena. La gente se acercaba, pero no a ella. Tocaban el brazo de Kira, alababan su fortaleza y le preguntaban a Marcus cómo aguantaba tanto peso ahora que su padre se había ido. Cada vez que Lena intentaba hablar, Kira la interrumpía con una sonrisa amable pero vacía, respondiendo por ella, resumiendo sentimientos que no tenía derecho a interpretar. Fue allí, entre sillas que crujían, flores que se marchitaban demasiado rápido y un aire acondicionado que hacía más ruido que frío, cuando Lena comprendió que, de alguna manera, ya la habían desplazado de su propio lugar en el mundo. Cuando el funeral terminó, Lena volvió a casa con la sensación de que el silencio no era silencio, sino un espacio ocupado por algo denso, casi pegajoso, que no le dejaba respirar. Marcus y Kira insistieron en acompañarla para que no estuviera sola. Pero apenas cruzaron la puerta, comenzaron a hablar como si ya hubieran decidido el futuro de ella sin consultarlo. Kira abrió las cortinas y comentó que la casa estaba demasiado grande para una persona sola, mientras Marcus recorría cada habitación con las manos en los bolsillos, tomando nota mental de los objetos como si fueran bienes a ser inventariados. Lena, que siempre había tenido una presencia firme, se sorprendió al escuchar su propia voz débil, cuando preguntó si podían dejarla pensar un momento. Ellos se miraron entre sí con una expresión ensayada, una mezcla de compasión y autoridad, y le dijeron que solo querían lo mejor para ella. Una frase que se repitió tantas veces que empezó a sonar como una amenaza velada. Aquella noche Marcus y Kira se sentaron frente a ella en la sala, como si estuvieran en una reunión administrativa, y le propusieron formalmente mudarse a una comunidad para adultos mayores. No era una sugerencia, era una presión disfrazada de preocupación. Lena notó un brillo incómodo en los ojos de su nuera, una especie de urgencia impaciente que no correspondía en absoluto al luto reciente. Marcus, por su parte, hablaba, con un tono suave, casi infantilizándola, como si ella fuera incapaz de decidir por sí misma después de décadas administrando la casa y cuidando de todos. Cuando Lena se negó, el ambiente se tensó de una manera que le erizó la piel. Kira empezó a insinuar que ella no debería estar sola, mientras Marcus mencionaba vagamente la seguridad y los riesgos. Fue en ese momento que Lena sintió por primera vez un miedo diferente. No al futuro, sino a las personas que llevaban su sangre. Esa misma noche, cuando por fin logró quedarse sola en su propia casa, Lena sintió que el silencio tenía esquinas filosas. Caminó por el pasillo despacio, tocando con los dedos los marcos de fotos como si buscara confirmación de que aún pertenecía allí. Las palabras de Marcus seguían rebotando en su cabeza. No es seguro. Es mejor para ti. Ya no puedes cargar con todo esto. Le resultaba imposible entender cómo ese mismo hijo, al que había enseñado a atarse los cordones y a superar el miedo a las oscuridad, ahora hablaba de ella como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Encendió la luz de la cocina y vio sobre la mesa un folleto doblado de una residencia para ancianos. No recordaba haberlo visto antes,
y la idea de que Kira lo hubiera dejado allí durante el funeral la hizo estremecer. Era como si todo ya estuviera planeado. Lena intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la expresión de su nuera, ese gesto pulcro y calculado que siempre ocultaba algo que ella nunca llegó a descifrar del todo. Recordó momentos pequeños que antes había ignorado. Los comentarios de Kira sobre su memoria, las veces que insistía en que Lena estaba confundida, las miradas rápidas entre ella y Marcus cuando Lena tardaba en encontrar una palabra. Sentada en la cama, con la luz amarillenta de la lámpara reflejándose en las arrugas de sus manos, comprendió que había señales que nunca había querido ver. Y mientras escuchaba el tic-tac insistente del reloj del pasillo, sintió un presentimiento oscuro que le atravesó el pecho. Algo más grave estaba en marcha. Algo que Elijah había intentado decirle en sus silencios cansados durante los últimos meses, sin que ella lo entendiera a tiempo. Al día siguiente, justo cuando Lena intentaba encontrar algo de normalidad preparando un café demasiado fuerte, el teléfono sonó con una urgencia que hizo vibrar la mesa. Al ver el nombre en la pantalla, Theodore Vance, jefe de Elijah, sintió que el estómago se le encogía. Él nunca la llamaba, y mucho menos a primeras horas de la mañana. Atendió con la voz temblorosa, y lo primero que escuchó fue un susurro tenso pidiéndole que no comentara nada con Marcus ni con Kira. Theodore insistió en verla ese mismo día, en privado, porque había asuntos importantes relacionados con Elijah que no podían esperar. Lena se quedó quieta, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera demasiado pesado. Por un instante pensó que quizás había un error, pero la gravedad en la voz de Mean No Sin Innocence. Theodore borró cualquier duda. Algo no encajaba. Y era evidente que él sabía más de lo que había dicho en el funeral. Cuando colgó, Lena sintió un escalofrío extraño, no tanto por la urgencia de la llamada, sino porque, en el fondo, parecía confirmar ese presentimiento oscuro que había sentido la noche anterior. Se apoyó en la encimera, respirando hondo, y recordó a Elijah diciéndole semanas antes que no confiara demasiado en apariencias tranquilas. Aquella frase perdida entre tantas otras, que compartieron durante décadas, ahora brillaba como una alarma tardía. Mientras se preparaba para salir, pensó en cuántas personas pasan por situaciones así sin darse cuenta hasta que ya es tarde. Y si alguien que esté leyendo esto ha vivido algo parecido. Bueno, si han llegado hasta aquí, comenten desde dónde están leyendo. A veces, saber que hay otras voces acompañando hace que uno no se sienta tan solo. Con ese pensamiento atravesado en el pecho, Lena tomó su bolso y salió rumbo al edificio, donde Elijah había trabajado por más de 20 años. Cuando Lena llegó al edificio de oficinas, el guardia de seguridad, un hombre corpulento con cejas espesas y un bigote que parecía dibujado con marcador, la reconoció de inmediato y le abrió paso sin hacer preguntas. El ascensor subió con un silencio seco, interrumpido solo por el zumbido del motor y el leve temblor de la estructura. Al salir al pasillo del 7º piso, Lena sintió el olor familiar a papel envejecido y tinta fresca. Un aroma que Elijah siempre llevaba impregnado en la ropa. Theodore Vance la esperaba delante de una puerta entreabierta, moviendo los dedos con inquietud, como si tratara de descargar en ese movimiento toda la tensión acumulada. Cuando la vio, le hizo una seña rápida para entrar y cerrar la puerta. Su expresión era tan seria que Lena sintió que el aire de la sala había cambiado de temperatura. El despacho de Theodore parecía menos un lugar de trabajo y más un cuarto lleno de secretos mal guardados. Sobre el escritorio había carpetas apiladas, un grabador antiguo, un vaso con café frío y un sobre manila con el nombre de Elijah escrito a mano. Sin rodeos, él le explicó que, durante los últimos meses, Elijah había ido reuniendo documentos, notas y pruebas relacionadas con un comportamiento preocupante de Marcus y Kira. Lena escuchaba con el corazón golpeándole las costillas, sin saber si quería oír más. Theodore habló de visitas sospechosas a la casa cuando ella no estaba, intentos de hacer que Elijah firmara papeles sin su consentimiento, insinuaciones de que ella tenía problemas de memoria y la presión constante para declararla incapaz. Era como si cada palabra encajara en un rompecabezas que ella nunca imaginó que existía, un rompecabezas donde las piezas formaban una traición imposible de asimilar de inmediato. Lena sintió que las piernas le fallaban, así que se apoyó en el borde del escritorio mientras Theodore abría una carpeta gruesa llena de fechas, firmas cuestionables y anotaciones hechas con la letra firme de Elijah. Cada página revelaba un detalle más perturbador que el anterior.
solicitudes de procuración que Elijah había rechazado, intentos de Kira de convencer a médicos para evaluar la declinación cognitiva de Lena, e incluso registros de llamadas donde Marcus insistía en que su madre no podía seguir sola. Era como leer un diario de advertencias que Elijah había escrito en silencio, esperando el momento adecuado para protegerla. Theodore le explicó que Elijah temía que la manipulación escalara a algo más grave, que la pareja intentara aislarla por completo. Y entonces Lena entendió que su marido había visto lo que ella, por amor o por ingenuidad, no había querido notar. Theodore hizo una pausa prolongada antes de continuar, como si buscara las palabras menos dolorosas para lo que venía. Se aclaró la garganta y señaló la puerta del baño al fondo del despacho, una puerta pequeña con una placa desgastada que apenas decía «privado». Lena pensó que quizá quería que ella se calmara, que respirara un momento, pero en cuanto la puerta se abrió, algo dentro de ella se quebró. Ahí estaba Elijah, vivo, de pie, con el rostro tenso y los ojos vidriosos de alguien que había cargado demasiado tiempo un secreto insoportable. Lena llevó automáticamente las manos al pecho, sin poder articular ni una palabra. Elijah avanzó despacio, explicándole que no había muerto, que la autopsia nunca existió, que todo había sido organizado para protegerla. Su voz temblaba cuando confesó que fingir su propia muerte había sido lo más difícil que había hecho en su vida, pero también lo más necesario. Elena quedó paralizada, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. La imagen de Elijah vivo, ahí mismo, respirando delante de ella, se mezclaba con el recuerdo del ataúd cerrado en la funeraria, con las flores marchitas y con las manos de Kira recibiendo pésames en su lugar. Elijah la tomó por los hombros con una suavidad casi temerosa, repitiendo que no había tenido otra opción. Había descubierto suficientes pruebas para entender que Marcus y Kira no solo intentaban manipularlos emocionalmente, sino también despojarlos económicamente y forzarla a una institucionalización. La voz de Elijah temblaba cuando admitió que temía que a Lena le hicieran daño mientras él aún estuviera vivo. Fingir su muerte había sido el único modo de hacer que los dos descendieran la guardia. Lena no sabía si abrazarlo o gritar. Todo su duelo, todo su dolor, toda su soledad había sido real, aunque la muerte no lo fuera. Cuando por fin logró sentarse, Elijah y Theodore comenzaron a mostrarle las pruebas completas. Grabaciones donde Marcus discutía con Kira sobre cómo adelantar la herencia, estados bancarios manipulados, correos electrónicos en los que Kira intentaba sobornar a un médico para diagnosticar demencia inexistente, y hasta 3 tarjetas de crédito abiertas en nombre de Lena sin su consentimiento. Había también una transcripción de una conversación que heló la sangre de Lena. Marcus diciendo que Elijah no sería un problema por mucho tiempo. En ese instante entendió que no se trataba de un malentendido familiar ni de una disputa por límites. Era una conspiración meticulosa y peligrosa, y ella había estado en el centro sin saberlo. Elijah le explicó cómo habían contado con un director funerario cómplice y un médico de confianza para simular la muerte sin levantar sospechas. Cada detalle añadía un peso insoportable sobre él. Corazón de Lena. Lena sintió que el aire del despacho se volvía demasiado pesado para sus pulmones. Miraba los documentos extendidos sobre la mesa como quien observa los restos de un vidrio roto. Sabía que pertenecían a su vida, pero ya no encajaban en la forma en que ella la recordaba. Elijah siguió explicando cómo, durante semanas, había notado que las visitas de Marcus y Kira coincidían siempre con momentos en que Lena no estaba en casa, y cómo los dos insistían en revisar documentos, cajones y correspondencia. Incluso habían intentado convencerlo de firmar una transferencia parcial de la casa para evitar problemas futuros. Cada palabra abría una herida nueva, no solo por la traición, sino por la certeza de que su propio hijo había cruzado un límite moral que Lena jamás creyó posible. Nada en su maternidad la había preparado para enfrentar la evidencia de que Marcus la veía como un obstáculo y no como una madre. Theodore añadió que en las últimas semanas antes de orquestar su muerte falsa, Elijah empezó a notar inconsistencias en los movimientos bancarios. Cargos desconocidos aparecían en la tarjeta de Lena, algunos vinculados a tiendas donde ella nunca había puesto un pie. También descubrió retiros en efectivo desde sucursales que quedaban cerca del trabajo de Kira. Por si fuera poco, un día Elijah encontró una nota en el bolsillo de su hijo con cifras de apuestas deportivas y un total que ascendía a $150,000 en deudas. Todo eso tejía un nudo de desesperación que podría explicar la ambición, pero no justificarla. Lena escuchaba sin parpadear, con los dedos entrelazados y fríos,
sintiendo que cada revelación le arrancaba un pedazo de la imagen que había construido de su familia. Era como si repentinamente se viera obligada a mirar una versión oscura de Marcus que siempre había estado allí, escondida detrás de una sonrisa educada. Elijah respiró hondo antes de mostrarle el último archivo, uno que había tratado de guardar para el final porque sabía que sería el golpe más doloroso para ella. Era una grabación de audio, breve pero devastadora, en la que se escuchaba claramente la voz de Marcus, frustrado, diciendo que mamá no durará mucho sola, y que cuanto antes resolvieran el tema de la capacidad legal, mejor para todos. Lena sintió un frío que le recorrió la columna como una línea de hielo. Era la confirmación de algo que ninguna madre quiere oír jamás, que su propio hijo había empezado a considerar su muerte como una variable conveniente. Se llevó las manos al rostro, intentando contener un llanto que no era por impotencia, sino por un luto diferente, el luto por el hijo que creía conocer. Elijah, con los ojos brillantes, se acercó para sostener sus manos. Pero Lena no estaba segura de querer consuelo. Era demasiado rápido y demasiado duro para asimilarlo. Theodore intervino entonces, con una voz firme pero empática, dejando claro que no estaban allí solo para mostrarle el horror, sino para planear una salida segura. Explicó que la única razón por la que la conspiración no había avanzado más era la cautela de Elijah y la desconfianza que comenzó a sentir cuando Marcus insistía en acelerar los trámites. Elijah añadió que, si no hubiera fingido su muerte, probablemente Marcus y Kira ya habrían intentado mover los hilos legales para incapacitar a Lena, usando el supuesto duelo como un arma emocional para justificar decisiones rápidas. De pronto, Lena entendió la magnitud de lo que había ocurrido. Su marido había desaparecido del mundo entero para salvarla. Mientras observaba a ambos, Elijah con ojeras profundas y Theodore con la mirada protectora, sintió que, por primera vez desde el funeral, algo dentro de ella se encendía. No esperanza exactamente, sino una chispa de claridad que anunciaba que ya no era víctima de una historia escrita por otros. Cuando la primera oleada de shock comenzó a disiparse, Lena sintió como la rabia emergía desde un lugar profundo y antiguo dentro de ella. No era un enojo impulsivo, sino uno denso, lleno de años de silencios que ella había confundido con paz familiar. Se incorporó lentamente y pidió escuchar de nuevo la grabación. Esta vez no lloró. En su rostro apareció una expresión que Elijah no había visto en décadas, la de la mujer que, muchos años atrás, había reconstruido su vida desde cero después de perder a sus padres y criar a Marcus prácticamente sola. Esa mujer no temblaba. Esa mujer analizaba. Cuando la grabación terminó por segunda vez, Lena levantó la mirada y dijo, con una calma escalofriante, que quería enfrentarse a su hijo. Elijah y Theodore intercambiaron una mirada preocupada, pero sabían que no podían detenerla. Había llegado el momento de romper la fachada. La confrontación sucedió esa misma tarde. Marcus llegó a la casa de Theodore sin saber que Lena y Elijah estaban allí. Entró sonriendo, con la confianza arrogante de quien cree que controla el tablero completo. Pero la sonrisa se desmoronó al ver a su padre vivo. Primero, palideció. Luego comenzó a tartamudear excusas absurdas sobre una confusión médica, intentando recomponer una historia que nunca había existido. Lena observaba cada microgesto en su rostro, buscando rastros del niño que había criado. Pero solo encontró la máscara inquieta de un hombre acorralado. Cuando abrió la boca para hablar, su voz no fue débil ni temblorosa. Fue firme, como si cada palabra llevara el peso de todo el dolor que él le había causado. Le preguntó por qué quería incapacitarla. ¿Por qué necesitaba su casa? ¿Por qué mentía? Y Marcus, incapaz de sostener la farsa, terminó derrumbándose en reproches, culpándola por no facilitar las cosas. Marcus pasó rápidamente de la culpa al enojo, como si su rabia pudiera tapar la evidencia acumulada. Levantó la voz, acusando a Lena de ser egoísta, de no entender las necesidades de una familia moderna, y finalmente dejó escapar la frase que quebró algo en el aire, que ellos solo estaban adelantando lo que algún día sería suyo de todas maneras. Lena sintió que esas palabras no venían del hombre adulto frente a ella, sino de una grieta interior que él había permitido crecer durante años. Elijah, con el rostro tenso, le exigió a Marcus que admitiera la verdad,
y el silencio que siguió fue más revelador que cualquier explicación. Era la confirmación de que no había sido un impulso, ni un error, sino una decisión consciente. Lena, con una calma que solo aparece cuando ya no queda nada por salvaguardar, le dijo que aquel no era su hijo, al menos no el hijo que ella había criado. Cuando Kira llegó, avisada por el tono urgente del mensaje de Marcus, la escena ya estaba al borde del colapso. Intentó abrazarlo, pero él la apartó bruscamente, acusándola de haberlo empujado demasiado lejos, y en cuestión de segundos ambos empezaron a culparse mutuamente. Theodore, desde un costado, observaba como si presenciara el derrumbe estructural de un edificio construido con mentiras. Elijah esperó a que las voces se calmaran para poner todas las pruebas sobre la mesa. Los cargos en las tarjetas, los laudos falsos, las grabaciones, los intentos de manipulación legal. Kira primero negó, luego lloró, luego ofreció explicaciones mal hiladas sobre mala interpretación. Pero la evidencia era demasiado sólida. Lentamente lo que habrían querido ocultar salió a la luz con una claridad devastadora. Lena no sintió alivio. Sintió una tristeza profunda al ver cómo la ambición había arrasado con cualquier vínculo que alguna vez los unió. La discusión terminó cuando Marcus, agotado de excusas y enfrentado a pruebas imposibles de negar, se desplomó en una silla con la mirada perdida. Ya no gritaba, parecía más bien un niño castigado, incapaz de comprender la magnitud de sus propios actos. Elijah se mantuvo de pie, rígido, como si necesitara esa postura para no quebrarse. Lena, en cambio, sintió una oleada de lucidez extraña. Ya no estaba luchando por recuperar a su hijo, sino por recuperar su dignidad. Le dijo a Marcus que no habría más segundas oportunidades hasta que él enfrentara las consecuencias legales de lo que había hecho. Él intentó acercarse a ella, pero Lena retrocedió un paso, un gesto pequeño pero definitivo. Entendió con ese simple movimiento que había dejado de ser rehén emocional de su propio vínculo materno. Los días siguientes fueron una mezcla de procedimientos legales, declaraciones y reuniones con abogados. Elijah tuvo que responder por su muerte fingida, recibiendo sanciones menores gracias a su colaboración con la fiscalía y a las pruebas contundentes que entregó. Marcus fue acusado formalmente de fraude y abuso financiero, recibiendo 18 meses de libertad condicional y la obligación de someterse a terapia obligatoria. Kira, por su parte, perdió su licencia de enfermera después de que se confirmara que había intentado sobornar a un médico para el falso diagnóstico de demencia de Lena. También enfrentó cargos por su implicación en la apertura ilegal de tarjetas de 1900. Crédito. Para Lena, sin embargo, la parte más dolorosa no fue el proceso legal, sino aceptar que todo aquello había sido planeado por las mismas personas a quienes ella había amado y protegido durante décadas. Era un duelo distinto, más silencioso y más real que cualquier funeral. Cuando por fin se cerraron los procesos iniciales, Lena y Elijah quedaron frente a un silencio completamente diferente al que habían vivido meses atrás. Ya no era un silencio impuesto por el miedo, sino uno que pedía reconstrucción. La casa donde habían vivido casi medio siglo se había convertido en un recordatorio constante de la traición, así que decidieron venderla. Mientras empacaban los últimos objetos, un florero azul que siempre estuvo en la sala, el mantel bordado que Lena usaba en Navidad, las cartas antiguas que Elijah había escrito durante sus viajes de trabajo, ella sintió una mezcla de alivio y melancolía. Aquella casa guardaba historias hermosas, pero también cicatrices. Y si alguien está leyendo esto y ha llegado hasta aquí, compartan esta historia con alguien que necesite una señal de que siempre hay salida, incluso cuando la traición viene de donde menos se espera. Fue con ese pensamiento en el corazón que Lena cerró por última vez la puerta de su antigua vida. Redwood Springs los recibió con el tipo de tranquilidad que solo existe en los lugares donde nadie tiene prisa. Era una ciudad pequeña, rodeada de pinos altos que parecían tocar el cielo, y calles tan silenciosas que se podía escuchar el crujido de las hojas bajo los zapatos. Lena se sorprendió a sí misma respirando mejor, como si sus pulmones hubieran estado comprimidos durante años. Elijah encontró consuelo en la rutina simple: caminar por las mañanas, conversar con vecinos curiosos, beber café en una cafetería donde todos recordaban los nombres. Lena, por su parte, comenzó a reconstruir algo más profundo: su autonomía. Volvió a leer, a cocinar solo para disfrutar, a vestirse sin preocuparse por la opinión de Penny o si nadie. Lentamente comprendió que la libertad no siempre se siente como una explosión.
A veces llega como un suspiro largo después de haber sobrevivido al naufragio. Con el tiempo, Lena empezó a notar pequeños gestos que revelaban cuánto había cambiado su vida interior. Ya no caminaba mirando el suelo, ni dudaba antes de tomar decisiones simples como qué comprar para la cena o qué camino elegir durante sus paseos matutinos. Incluso retomó un hábito olvidado: escribir en un cuaderno. No sobre dolor, sino sobre lo que veía desde su ventana: una ardilla robando moras, un anciano que siempre saludaba tocándose el sombrero, una niña que llevaba una cometa amarilla imposible de ignorar. Elijah la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que ella estaba recuperando algo que ni siquiera sabía que había perdido. Y aunque ambos cargaban cicatrices, empezaron a hablar del futuro con una calma que antes parecía inalcanzable. Un día, mientras organizaba una caja que había evitado abrir desde la mudanza, Lena encontró una fotografía de Marcus niño, sosteniendo un avión de papel que él mismo había doblado. La imagen la golpeó con un dolor suave, menos agudo que antes. No lloró. Simplemente la sostuvo entre los dedos durante un largo rato. Elijah se acercó y le preguntó si quería guardar la foto o desecharla. Ella decidió guardarla. No como símbolo de esperanza inmediata, sino como recuerdo de que una parte de su hijo existió sin esa sombra de ambición y egoísmo. Aceptar. Eso fue como liberar una carga que no le correspondía. Entendió que podía seguir adelante sin borrar lo que había vivido, sin negar su maternidad, pero también sin condenarse a repetir el mismo dolor una y otra vez. Pasaron algunos meses más, y cuando la vida ya había tomado un ritmo casi pacífico, Lena recibió una carta con el remitente de Marcus. No la abrió de inmediato. La dejó sobre la mesa de la cocina durante 2 días, mirándola de reojo cada vez que pasaba cerca. Tenía miedo de que fuera un nuevo intento de manipulación, pero también temía que fuera una disculpa que no supiera manejar. Finalmente, una mañana, con el sonido del viento golpeando suavemente las ventanas, decidió abrirla. La letra de Marcus era irregular, como si hubiera escrito deprisa o con manos temblorosas. En el primer párrafo admitía parte de la culpa. Reconocía que la deuda del juego lo había consumido y que había perdido el control de su propia vida. Aunque no justificaba nada, la simple admisión ya era un cambio. La carta continuaba hablando de terapia obligatoria, de sesiones donde había comenzado a entender su necesidad enfermiza de merecer lo de los demás, un problema de derecho adquirido, como él mismo lo llamaba. Lena la leyó entera sin interrupciones, sintiendo que cada línea abría una pequeña ventana hacia un posible futuro, pero no un futuro inmediato. En la última parte, Marcus decía que no esperaba una respuesta, pero que quería que ella supiera que estaba intentando cambiar. Lena dobló la carta con cuidado, no con emoción, sino con una serenidad firme. Decidió guardarla igual que había guardado la foto, no como un puente de reconciliación, sino como un registro de que la historia no había terminado de manera absoluta, aunque sí de manera necesaria. Sabía que había un camino de regreso para él, mas también sabía que no podía recorrerlo en su lugar. En los días posteriores, Lena notó que algo dentro de ella había cambiado tras leer la carta. No era esperanza ciega, ni un deseo de reconciliación inmediata. Era más bien una comprensión madura de que algunas heridas no necesitan cerrarse de golpe para dejar de sangrar. Elijah, siempre atento, le preguntó si quería responderle, pero Lena negó suavemente con la cabeza. Dijo que las palabras eran fáciles. Lo difícil era sostener actos nuevos durante el tiempo suficiente como para demostrar verdadero cambio. Y ella ya no vivía en función de lo que Marcus decidiera hacer con su propia vida. Por primera vez en décadas, Lena sentía que su bienestar no dependía de la aprobación, la presencia ni la validación de nadie. Era dueña de su silencio, de sus días y de sus decisiones. Con esa claridad recién adquirida, Lena empezó a participar en actividades simples que antes no habría considerado. Se unió a un pequeño grupo de jardinería comunitaria, donde aprendió a cultivar lavandas y a podar rosales viejos. Las tardes se llenaron de conversaciones ligeras sobre plantas, mascotas y recetas de pan casero. También hizo amistad con una vecina llamada Marjorie, una mujer de cabello blanco esponjado y una carcajada contagiosa que parecía perforar cualquier nube gris.
A veces, Lena se sorprendía riendo sin motivo, como si su cuerpo recordara cómo sentirse ligera después de tanto peso acumulado. El pueblo entero empezaba a verla no como una mujer marcada por la traición, sino como alguien que había renacido de una verdad devastadora y había decidido elegir la vida. A medida que los meses siguieron su curso, Lena y Elijah encontraron una rutina que les devolvía algo parecido a la armonía. Por las mañanas caminaban juntos por un sendero rodeado de pinos altos, donde el aroma a resina fresca era casi terapéutico. En esos paseos hablaban de todo y de nada. Del clima, de recetas que querían probar, de libros que habían leído hacía años. Pero, inevitablemente, había días en que el silencio entre ellos contenía preguntas no formuladas, recuerdos que se asomaban como sombras suaves. Elijah, sin embargo, nunca presionó. Sabía que Lena necesitaba reconstruirse desde adentro, sin prisas ni exigencias. Lo único que hacía era caminar a su lado, paso a paso, como había hecho durante la mayor parte de sus 45 años juntos. Una tarde, mientras bebían té en el porche de la nueva casa, un porche pequeño pero acogedor, adornado con geranios que Lena había rescatado de una maceta descuidada, ella le confesó algo que llevaba semanas sintiendo, que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo al futuro. No porque todo estuviera resuelto, ni porque la vida hubiera vuelto a ser perfecta, sino porque había descubierto su propia fortaleza. Lena comprendió que no podía controlar si su hijo cambiaría o no, si algún día volverían a hablar o si la distancia sería permanente. Pero sí podía controlar cómo viviría sus propios días, con calma, con honestidad y con una libertad que jamás imaginó recuperar. Elijah la tomó de la mano, y por un instante ambos compartieron un silencio que no dolía, un silencio que por fin sabía ahogar. El último cierre llegó de forma inesperada una mañana de otoño, cuando el aire llevaba ese olor a hojas secas que siempre le recordaba a su infancia. Lena estaba regando las plantas del porche cuando sintió algo dentro de ella asentarse definitivamente, como una pieza que por fin encaja después de años moviéndose sin lugar fijo. No tenía noticias de Marcus desde la carta, pero ya no cargaba ese peso como una herida abierta. Ahora era solo un capítulo doloroso que la había empujado a la fuerza hacia una vida más auténtica. Mientras observaba cómo el sol se filtraba entre los árboles, comprendió que la paz no siempre llega acompañada de respuestas, sino de aceptación. Agradeció en silencio por Elijah, por Theodore, por Redwood Springs y, sobre todo, por haber tenido el coraje de seguir adelante cuando todo se había derrumbado. Aquella tarde, sentada en la mecedora del porche con un café tibio entre las manos, Lena tomó una decisión final que marcaría el cierre real de toda su historia. No contestaría la carta de Marcus, al menos no por ahora. Si algún día él demostraba un cambio sincero y sostenido, quizás podrían construir algo nuevo desde las ruinas, pero el perdón no sería automático ni obligatorio. Su vida ya no estaba condicionada por la redención de otros, sino por la suya propia. Y así, mientras el viento movía suavemente los geranios y Elijah se acercaba con una manta para cubrir sus piernas, Lena respiró hondo y sonrió. No era la misma mujer que había llegado allí meses antes, rota por dentro. Ahora era alguien que había sobrevivido a una traición impensable y había encontrado al final del camino una serenidad que jamás creyó posible. Era un renacimiento, era libertad, era ella misma, por fin.